Seguimos con Así estamos. Estamos viendo un poco al futuro en el tema del Tribunal Supremo Electoral. Ha pasado el último de los procesos para el tribunal con situaciones complicadas de cara a cómo administrar los cambios que se le han ido haciendo al sistema. Y claro, hay un proceso, como ya dice nuestro invitado, el magistrado Miguel Ángel Cardosa, hay un tiempo en el que no se ve elecciones, no se ve apretado el tiempo, pero para todo lo que viene será necesario reflexionar hasta dónde va a llegar la decisión política e implementar novedades como el voto electrónico. Será hasta ahí que llegaremos. Magistrado, nuevamente bienvenido. ¿En qué trabaja en este momento el tribunal? Bueno, Rafael, como decía hace un rato, realmente el pueblo salvadoreño debe tener conciencia que el proceso electoral salvadoreño ha venido cambiando. Como dije, las reglas que se aplicaron en el 2012 fueron modificadas para el 2015 y de seguro en el 2018, como ya lo vemos, estaremos aplicando nuevas reglas totalmente distintas. Esto ha implicado la introducción de figuras que, si bien es cierto, van en el avance hacia lograr democratizar más el país, lograr que la elección, cuando nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros gobernantes, esto esté lleno de reglas con mayor participación del ciudadano, tener mayor posibilidad de participación, también significa que el sistema se va complicando y eso para los organismos electorales tiene un significado distinto, por lo cual significa que tiene que prepararse para ello. Fíjese que el tema del voto cruzado, por ejemplo, la combinación de las fracciones de voto, en el caso de El Salvador específicamente, que por disposición constitucional el voto vale 1 y cuando uno lo fracciona entre diferentes rostros había que darle valor. Eso nos significó un cambio fundamental que lamentablemente el tiempo no nos dio para adaptarnos a ese cambio. Usted sabe, usted trabaja en el tema informático, sabe que las alternativas tecnológicas están ahí, que efectivamente uno puede lograrlas con tiempo, prepararse con reglas claras, con suficiente anticipación, uno se puede preparar y este es el reto que tenemos para las próximas elecciones. Magistrado, ¿cuáles son las reglas? Porque uno pensaría que todo quedó como está, pero no, porque en la Asamblea, incluso hoy sale publicado algo que viene una discusión para las reformas al reglamento y también no se sabe si van a modificar esa contabilidad de los votos. Lo que le dije hace un rato, las reglas van a cambiar para el 2018, no van a ser las mismas. En ese sentido, usted me preguntaba qué estamos haciendo, qué nos estamos preparando. El tribunal está terminando sus procesos, hay uno que tenemos pendiente, que lo hemos anunciado y esperamos que a más tardar entre octubre y noviembre ocurra eso, es la rendición de cuentas, que es, vamos a finiquitar todos los procesos administrativos que prácticamente ya están cumplidos, todavía nos quedan un par de procesos que hay que finiquitar para poder llegar a la población y decirle, esto fue lo que gastamos, en esto lo invertimos, estos fueron los problemas que tuvimos, incluyendo el tema de transmisión de resultados. ¿Se va a transparentar todo? Se va a transparentar eso, o sea, le vamos a decir a la población, mire, después de nuestras investigaciones, este fue el problema que tuvimos en la transmisión de resultados, e incluso eso se finiquita con la entrega de la memoria de labores de las elecciones del 2015, eso lo vamos a hacer, y con eso finiquitamos el proceso que estamos obligados a hacerlo, y además, en otros países los tribunales electorales por ley tienen la obligación de hacer esa evaluación, que termine en una memoria de labores. Pero también hemos tomado otro camino nosotros que hemos decidido hacer la evaluación para proponer reformas. Y en ese sentido se juntó un proyecto que ya traíamos nosotros, que hemos venido evaluando con nuestros gerentes, que nos han dado reportes e informes y se está construyendo un documento donde están las evaluaciones de cada uno de los responsables de los programas, el cual habíamos proyectado y así lo vamos a hacer, lo vamos a discutir abiertamente con la sociedad civil, con los partidos políticos, con la academia, para ver cuáles son las alternativas de solución a esos problemas que tuvimos en el 2015. Eso nos va a llevar a un evento que está programado para el 9 y el 10 de noviembre, un documento abierto, un debate abierto que puede ser un seminario, un congreso, un modelo de ese estilo, que se junta con una decisión de la Sala Constitucional que dijo, cuando dio el seguimiento al voto cruzado, dijo, hagan una evaluación pública, transparente, participativa, para que la población pueda dar sus aportes, y eso lo esperamos tener 9 y 10 de noviembre
para con eso completar un documento de propuestas, que es el que lo llevaríamos a la Asamblea Legislativa para apoyar técnicamente el debate que usted ya vio que la Asamblea Legislativa ha comenzado a tener sobre las posibles reformas. ¿Hacia dónde van esos cambios? Nosotros, en evaluación que hicimos, algunos despachos, cada quien trabajó sus propias evaluaciones, al menos en nuestro despacho hemos encontrado como 3 rubros específicos. Hay unos problemas que tuvimos que implican modificación a la ley. Uno de esos es la forma en que aplicamos el voto cruzado. Usted sabe, nosotros aplicamos una regla, interpretamos lo que significaba el voto cruzado, preservando el valor unitario del voto y creando el sistema de fracciones por el número de marcas que hiciera el ciudadano. Dividimos, nosotros tenemos claro la división entre el voto entero más las fracciones en voto cruzado que permiten lo que la ley llama voto válido, y eso es lo que nos lleva a determinar los escaños en la Asamblea Legislativa, porque el cociente de ese residuo se saca en base al número de votos válidos, y las personas que ocuparán esos escaños ganados por los partidos los definimos con las marcas de preferencias que el ciudadano hace. Esa fue la regla que nosotros aplicamos. Pero eso podría variar ahorita pudiera por variar. Las decisiones políticas en la Asamblea. Totalmente de acuerdo, pudiera variar. Pudiera ser que nos digan, no, miren, lo preferible es que desaparezca la bandera y que se vote solo por el rostro. O miren, señores, no, acumulemos y hagámoslo de otra manera. O legalicemos, hagamos ley lo que ustedes hicieron. Esa es una alternativa, pero es el voto cruzado. Definitivamente tenemos que aclararlo, tenemos que definir esas reglas. Yo diría que por allá por diciembre del 2016 deberíamos de tener esas reglas claras, porque la manera en que se define el voto cruzado nos determina a nosotros la forma en que se va a hacer el escrutinio. Y al saber las reglas del escrutinio, podemos discutir qué tecnología podemos aplicar. Eso implica reforma legal. El otro tema que implica reforma legal es la conformación de los organismos electorales temporales, que esto ya se ve matizado por la sentencia que dio la Sala de lo Constitucional en una discusión que tenía sobre el 5º miembro, quién propone el 5º miembro, y al final termina decidiendo que ese 5º miembro tiene que ser rifado, pero que en ningún caso deben de ser miembros de partidos políticos las propuestas de los partidos. Ahí la sentencia dice que los partidos conservan el derecho de hacer las propuestas, lo dice claramente el texto de la sentencia, porque eso se logra dilucidar, o sea, se extrae del 209 de la Constitución, que dice que el 209 pone una regla, que es de que en la conformación de los organismos electorales temporales, lo que incluye la Junta Receptora de Votos, no debe de prevalecer ningún partido político por encima de otro. Entonces asume que las propuestas son de partidos, pero que debe estar equilibrada la mesa, que no puede haber desequilibrio. Pero además debe entenderse que como forman parte de un organismo electoral que en un momento determinado, el día de las elecciones, la JRB se convierte en un juez electoral, decide cuestiones electorales, y además lo hacen en nombre y representación de la población. Ellos deben de atender intereses generales, intereses de la población, y no responder a intereses partidarios. Por eso la Sala va más allá y dice, no pueden ser miembros afiliados a partidos políticos, porque existe el riesgo de que vayan por intereses partidarios y no por el interés de preservar la legalidad, la verdad material el día de las elecciones. Que es un poco como ha sido hasta ahora, ¿no? Los partidos se adueñan, se apropian y se habla popularmente de que se intercambian o se venden y compran credenciales, se toman las mesas, se vuelve una situación no en beneficio del proceso. Uno escucha, ustedes como prensa y nosotros como organismo escuchamos todas esas quejas del día de las elecciones, que hay gente que no aparece porque le vendieron bueno, hoy tuvimos problemas que hasta se falsificaron, no solo se vendieron, se falsificaron credenciales en un centro de votación aquí en San Salvador, que afectó a un partido político, específicamente Democracia Salvadoreña. También las quejas que pudimos ver después con el recuento de votos, que efectivamente se están anulando unos votos, que queda uno con la incertidumbre que qué habrá pasado. Probablemente un vigilante o un miembro de mesa muy aventajado logró anular cierto número de votos, y eso lo pudimos comprobar nosotros en el recuento. Entonces, este es otro tema que requiere reforma legal. Y por otro lado, a pesar de que el Código Electoral es del 2013, realmente encontramos una serie de disposiciones que no están adecuadas a los cambios y modificaciones que se han venido haciendo por vía de sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Eso obliga a una revisión del código y a una actualización de normas. Por eso era muy difícil para el Tribunal Supremo Electoral acoplar el voto cruzado sin ninguna legislación. No había mucho margen de movimiento. Entonces lo que hicimos fue montarlo como reglamento en el instructivo de Junta Receptora de Voto, lo cual sí estaba dentro de las atribuciones, y así le dimos vida a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Incluso el famoso tema de abrir o no las cajas, en la necesidad de una nueva forma de contar los votos y lo anterior. Ahí hay una jurisprudencia que había que incorporarla a la nueva legislación. Ciertamente la única forma de abrir votos en la ley salvadoreña es cuando el número de impugnados es de tal cantidad que pudiera ser variable el resultado, pero solo números impugnados. Entonces, este es un debate que la Asamblea también debe tener. Estos debates, Rafael, yo digo, la Asamblea tiene todo el 2016 y ojalá que allá por diciembre del 2016 nos diga al tribunal, estas son las reglas. ¿Ese sería un plazo fatal, magistrado? Yo creo que sí, porque el 2017 debería ser capacitación. Ahora, yo aquí haría una diferencia con la reforma de la composición de los órganos electorales temporales, porque ahí, si bien es cierto, las reglas las tiene que poner la Asamblea Legislativa, resulta que de la sentencia de la Sala se puede extraer la obligación de legislar, pero una obligación específica que desde ya lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, y es que va a ser el órgano competente para verificar que las propuestas que vengan, ya sea porque se rife, porque ya vemos las diferentes propuestas de los partidos, algunos dicen hay que rifar del padrón, otros dicen hay que hacer una rifa incluso tocaría abierta, poner multas, según algunos lo están diciendo, es obligatorio, y establecer la obligación para participar, pero también pudiera ser la propuesta de los partidos. En cualquier caso, siguiendo los diferentes sistemas que los países vecinos tienen y que nos pueden servir como ejemplo, en cualquier caso es el Tribunal Supremo Electoral el responsable de verificar que esos miembros que llegan a formar las mesas no tengan una afiliación partidaria, y lo dice la sentencia, ni formal ni material. Formalmente tendríamos que pedirle los padrones de miembros afiliados a los partidos políticos para es algo que tampoco existe. Entendería yo que ningún partido, al menos hasta ahora, ha mostrado un padrón actualizado. A nosotros no nos han mostrado, pero yo entendería que los partidos los tienen, o sea, sobre todo ahora con las nuevas reglas de democracia interna que la ley de partidos les está obligando, los partidos políticos deberán construir sus propios padrones para llevar adelante sus primarias. Eso entiendo yo que así la ley no lo dice tan claramente, pero lo deja entrever que es necesario. Entonces el tribunal podrá pedir los padrones a los partidos y cruzar con las propuestas para saber si estos miembros formalmente participan o no de los partidos. Pero la sentencia de la Sala dijo relación material también. Ahí implica que el tribunal tiene que pensarse un poco este tema. Pero estas son reformas, y esta reforma específica, por esa obligación que le estoy planteando que el tribunal tiene, yo esperaría que esa esté antes. Y me agrada mucho, me alegra mucho que los partidos políticos han asumido con mucha responsabilidad, y son las propuestas que ya se están tratando en Asamblea Legislativa. Yo esperaría que esto esté antes para que el tribunal tenga suficiente tiempo con los partidos políticos para construir juntas receptoras de votos. Porque fíjense qué tan delicado es esto. Lo del voto cruzado lo llevamos adelante. Bien o mal, tuvimos elecciones. Este país tuvo elecciones, se cumplió con ese objetivo, están las autoridades, llegaron las autoridades en tiempo, cumplimos los plazos constitucionales, que era fundamental para el Tribunal Supremo Electoral. Tuvimos problemas en contar el voto cruzado, pero se resolvieron esos problemas. Pero la conformación de mesas nos puede llevar a que el día de las elecciones no tengamos mesas. Y eso sí es atentatorio al sistema electoral. Eso sí es complicado para un proceso eleccionario. Por eso yo le doy una importancia mucho mayor a la reforma de la conformación de las juntas receptoras de votos. Eso podría ser más complicado para el sistema que todo el resto. Yo pensaría que esa reforma debería estar antes. Las otras reformas pueden estar después. Pero en esta evaluación que hicimos, además de esta reforma, de estas que requieren reforma de ley, también nos encontramos otras posibilidades de reforma que son más de tipo político, que es una discusión de tipo político porque modifican el sistema electoral, como son las circunscripciones electorales. Ahora tenemos circunscripciones que son unas de 3, otras de 24, otras de 10. Tienen a la base la población, habría que preservar eso a la base de la población, pero ahí hay una diferencia entre los ciudadanos.
Usted, si vota San Salvador, no sé si vota San Salvador, yo voto San Salvador, decido por 24 diputados, pero el de la Unión decide por 3. No, yo voto en La Libertad. Usted decide por 10. 10. Usted decide por 10. Entonces, tenemos, mi voto tiene mayor posibilidad de elegir que el de la Unión. Y eso no es así, debería tener el principio de igualdad, debería prevalecer en esto. Por eso yo creo que políticamente los partidos deberían de comenzar a discutir. ¿Hay conciencia de la profundidad de todas estas reformas, magistrado, en los partidos políticos, o podríamos correr el riesgo también de quedarnos en lo superficial o incluso de gastar tiempo y volver al tema de no definir? Sí, y ojalá no fuese así. Yo creo que conciencia hay. Yo he platicado con muchos de los partidos políticos y veo que hay conciencia. Lo que pasa es que ciertamente esto requiere, además de la conciencia, la voluntad de llevar esto a reformas electorales. Esto implicaría cambiar las circunscripciones electorales. Deberían de tener todos la misma cantidad de diputados a elegir, todos en igualdad de condiciones. Pero además hay otras reformas que son internas, que el Tribunal Supremo Electoral debe desde ya asumir, y esas estamos hace 15 días hice una propuesta al organismo colegiado, llevé una propuesta de que empecemos a trabajar, por ejemplo, los diseños informáticos para la mesa. Nos quedamos con la inquietud que la mesa necesitó, que efectivamente era una buena alternativa tener dispositivos electrónicos en mesa y empezar a ver ya posibilidades. Eso, nuestros técnicos deberían de estar trabajando en eso. Deberíamos de estar trabajando en cómo vamos a seleccionar a los miembros de mesa, deberíamos de estar trabajando en automatizar los procesos administrativos del tribunal. Eso incluye una modernización hacia el interior. Una modernización al interior del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, la forma en que seleccionamos los proveedores para el día de las elecciones. Es la misma forma en que hemos tradicionalmente trabajado, pero uno se encuentra en el campo y visitando otras elecciones. Por eso es bueno saber otros procesos electorales, se da cuenta que hay otros mecanismos de contratación, fusionando contratos. Ahora las empresas son más diversificadas, hay más posibilidades de eso. Eso nos pudiera dar facilidades para hacer la contratación y estar en tiempo pidiendo los dineros presupuestarios para que tengamos, al menos en papel, la posibilidad de tener el dinero y luego los desembolsos tengan suficiente anticipación para que podamos cumplir con procesos transparentes, con licitaciones, porque si no nos va a ocurrir con la ocupación del 2015. Si me dan el presupuesto, si nos dan el presupuesto en octubre, nos lo aprueban en octubre y a partir de ese mes empiezan a desembolsar los fondos, ya no tengo posibilidades de hacer licitaciones. Ya esto lo conoce muy bien el ministro de Hacienda y los diputados de la Asamblea Legislativa. Tiene que hacer en emergencia. Si me mandan, si nos dan el dinero en octubre, o sea, 5 meses antes de las elecciones, señores, está clarísimo que el mensaje que ustedes nos dan es: hagan contrataciones directas, porque ya no pueden hacer licitaciones. Entonces, eso no puede ser así. Debemos de facilitar la competencia y ser procesos transparentes. Todos esos mecanismos internos, el tribunal tiene que modernizarse, tiene que actualizar incluso sus controles informáticos, y eso es una propuesta que ya hemos empezado a discutir. La presenté hace unos 15 días, la estamos discutiendo, y en esas 3 vías es que vemos los caminos de la reforma. Decisiones de la Asamblea Legislativa. ¿Le alcanza legales. el tiempo al tribunal, magistrado? Yo estoy tratando Sí. de filtrar todo lo que me dice, y uno dice, bueno, no sé si lo van a alcanzar en un año todo esto completo para poder probar o hacer sus planes piloto o capacitar y todo funcionando en el último año antes de la elección 2018. Hablemos de tiempos. Si tenemos que el 1 de marzo del 2018 hipotéticamente van a ser las elecciones de diputados y alcaldes, el reto sería que un año antes nosotros empecemos a capacitar a los miembros de mesa, un año antes. ¿Por qué razón? Porque las reglas se están cambiando, hay que introducir, o sea, fíjese que nosotros en las elecciones de marzo propusimos hacer un barrido de papeletas a todas las mesas y así capacitamos a la gente para hacer un barrido de papeletas. Pero ¿qué nos encontramos? Que los miembros de mesa lo hicieron como ellos lo sabían, no hicieron el barrido de mesa, excepcionalmente en unas cuantas mesas lo hicieron, el resto lo hizo como lo venía haciendo en el 2012. Entonces, si nosotros no inducimos con suficiente tiempo, vamos a correr ese riesgo. Hay que cambiar las reglas. Y si yo me pongo un año para capacitar, además que ahora la sala en una sentencia nos dijo, hay que profesionalizar a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Eso quiere decir
y el presidente, el doctor Olivo, lo ha anunciado y en varias ocasiones, él ha pensado y tiene toda la razón en preparar una especie de instituto de capacitación electoral, de tal suerte que podamos meter a los miembros de mesa a una especie de, inducirlos a una especie de carrera administrativa electoral, como que lo fuéramos preparando para que ellos en esta elección son miembros de mesa, en la siguiente elección pudieran ser miembros de juntas electorales municipales y en la siguiente pudieran ser miembros de juntas electorales departamentales, o sea, que vayan incrementando en la carrera electoral. Para eso necesitamos por lo menos un año, para prepararnos y capacitar a esa gente. Y eso quiere decir que antes de un año de las elecciones, o sea, antes de enero del 2017, deberíamos de tener seleccionados quiénes van a ser los miembros de mesa. Y para eso la asamblea nos tiene que decir si los partidos los van a proponer, si vamos a hacer una rifa del padrón. Hay diferentes mecanismos, hay organismos electorales, por ejemplo, que trabajan directamente con las comunidades. El organismo electoral tiene personal permanente y va a las comunidades y ahí selecciona. O se hace aleatoriamente y nos vamos al padrón general, como se hace en la lista de jurados, para servir de jurado, y de ahí se saca la gente. O nos vamos al padrón de mesa y del padrón de mesa sacamos quiénes son los miembros. O seguimos con el sistema que los partidos nos lo propongan y que el tribunal empiece un proceso de revisión de cada una de las propuestas y le diga, mire señores partidos, le devuelvo a este porque está afiliado, mándeme otro, y entramos en ese proceso hasta definir las personas. Vamos a hacer una pausa, magistrado, volvemos con más porque me interesa saber ya en términos también de presupuesto a cuánto pues podemos aspirar en inversión, porque todas estas cosas cuestan cada vez más dinero, es decir, una modernización del tribunal, una modernización de los sistemas, todo esto que están planteados también cuesta plata. Enseguida volvemos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla. El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. El magistrado al Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, es nuestro invitado esta mañana. Hablamos de cómo se prepara, qué hace el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos previo a los próximos eventos electorales, que uno puede pensar que están bastante lejos en el calendario, pero la famosa frase, todo plazo, no hay plazo que no venza, entonces siempre llega y en este caso tenemos que, como dice el magistrado, adelantar visiones. ¿Cuánto le va a costar al país? Y tenemos capacidad para enfrentar lo que cuesta un sistema moderno como el que se está tratando de plantear, magistrado. Bueno, en principio hemos hablado de las posibilidades, las conjeturas, los diferentes escenarios. Sin embargo, una vez que la Asamblea Legislativa defina reglas, nosotros podemos empezar a pensar en el tema presupuestario. Por ejemplo, ha escuchado usted en la Asamblea Legislativa y Comisión de Reformas, algunos hablan y se han inclinado a favor del voto electrónico. El voto electrónico es un mecanismo que ha funcionado muy bien en diferentes países. Tenemos el caso de Venezuela, que vota de manera electrónica y que permite cruzar el voto en la máquina con el reporte escrito que le da la máquina y después hacer auditorías y cruzar la información. O, como ocurrió recientemente, hace un par de meses en la provincia de Buenos Aires, se votó de manera electrónica, la máquina incorporaba un escáner. Usted votaba y se escaneaba. Se votaba en papeleta, pero se escaneaba inmediatamente y la máquina lo registraba y a la vez quedaba la papeleta. Entonces, en los sistemas de voto electrónico
siempre se busca preservar el papel, en el sentido de que nos permite cruzar la información. Donde hay suficiente confianza de los partidos, hay que recordar que los partidos políticos en El Salvador, por disposición constitucional, mantienen el derecho a vigilancia de todo el proceso. Ellos tienen derecho a vigilar todo. Si se decide hacer un montaje de voto electrónico, son los vigilantes de los partidos los que van a estar desde el primer día del montaje, porque tienen derecho a vigilar ese sistema. Esto, si bien es cierto, tiene una ventaja de carácter tecnológico que permite una mayor agilidad en captar la información, en quedarnos con la información en un dispositivo electrónico en mesa, que ya conectado a internet nos permite mandar la información a donde sea, a un servidor central, y de aquí ya pudiéramos estar dando los resultados. También debo de decirle que en algunos otros países, por ejemplo Alemania, hay algunas decisiones en las cuales el Tribunal Constitucional dijo, mire, es inconstitucional el voto electrónico en la medida en que el ciudadano pierda control sobre el mismo, y casi que obliga a que deba de crearse un mecanismo que el ciudadano lo pueda supervisar y ver, porque no hay que olvidar que el sistema, que las votaciones son de la población, no son de los partidos. Los partidos son los contrincantes, los que participan, pero la votación es del pueblo. Por eso es que en la JRB debe haber representantes de los intereses de la población, no de los partidos políticos. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional alemán en una resolución dijo, mire, el voto electrónico, si esto ausenta al ciudadano del control del mismo, eso es inconstitucional. Va contra el principio de que son los ciudadanos los que deben de posesionarse de los procesos electorales. O sea, el que está decidiendo es el ciudadano, y el que debe saber cómo se decide es el ciudadano. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esos sistemas de voto electrónico, lo cual hay mecanismos en la práctica, en el mercado tecnológico, hay mecanismos suficientes, hay formas, hay máquinas, incluso hay empresas que hacen máquinas ad hoc a los sistemas electorales. Uno le da los términos de referencia, las indicaciones, las especificaciones técnicas, y las fábricas se las hacen, y ahí uno queda solamente por tener un sistema de control que con el software tal que le permita a uno controlar esos mecanismos. Pero esa es una alternativa. La otra alternativa es el escrutinio, automaticémoslo. Sigamos votando igual, pero automaticemos el escrutinio. Esa es otra alternativa también. Depende de las que nos inclinemos, así serán los costos, pero sin duda implicará una inversión. No va a ser un presupuesto como los que hasta ahora se han manejado, o podría ser más alto. Si pudiera ser más alto, o sea, bueno, si decidimos irnos a la máquina y descartar las papeletas, bueno, eso tiene un balance, porque uno dice, bueno, puedo gastar tanto en la máquina, pero ya me voy a ahorrar los 3.5 millones que gastamos en papeletas. O sea, ya teniendo las reglas claras, uno puede preparar presupuestos en las diferentes alternativas, pero sin duda el presupuesto va a ser más alto, sin duda. Y es que la democracia cuesta dinero, realmente cuesta dinero, y los mecanismos nuevos que se van introduciendo implican que hay que introducir tecnología. Yo no le veo otra alternativa más que introducir tecnología, ya sea como voto electrónico o como escrutinio electrónico. En esto los partidos también tienen conciencia, porque la democracia cuesta dinero y no ha sido hasta ahora lo que se ha apostado aquí. Se busca siempre recortar y bajar costos. Sí, bueno, ese es un problema que sabemos que de liquidez que el Estado salvadoreño tiene, y el Tribunal Supremo Electoral, aún con el costo que significó para nosotros terminar siendo los responsables del problema de marzo del 2015, pero asumimos un compromiso de austeridad, lo cumplimos. Yo entiendo que no nos gastamos los 25 millones. Al final, después de las cifras que he empezado a ver, creo que no nos vamos a gastar los 25 millones, o sea, todavía vamos a tener disponibilidad ahí del presupuesto extraordinario de elecciones. Eso fue porque realmente enfrentamos con austeridad, lo hicimos responsablemente, pensando en que hay otras necesidades, las necesidades de hospitales, las necesidades de salud, las necesidades de seguridad. Eso lo entendemos claramente, pero las autoridades hacendarias del país deben entender también que
La democracia implica la legitimidad de las autoridades, implica también invertir en fondos y sobre todo la tranquilidad de la población, que la población sienta que con reglas claras y transparentes eligió a sus representantes y eso le da verdadera legitimidad a las autoridades que hasta ahora hemos podido gozar de eso. Entonces quisiéramos tener fondos necesarios para poder invertir. Si se invierte en una máquina para voto electrónico, eso será para 20 años, o sea, tenemos ya una inversión que después puede reducir costos. Pero repito, Rafael, sí necesitamos que tengamos en tiempo reglas claras, que la Asamblea Legislativa defina esas reglas, defina qué se va a hacer, porque eso es lo que nos permite a nosotros presupuestar. O sea, nosotros hubiéramos querido ya desde ahora presentar un presupuesto escalonado al Ministerio de Hacienda para no llegar a última hora para el día electoral, a último año, pedirle los 25 millones, no pudiéramos haber venido pidiendo con tiempo. Mire, para el 2017, si entramos en un proceso de capacitación, le vamos a pedir dinero antes. Y eso entiendo que le beneficia a la hacienda pública porque no desembolsa de una sola vez toda la cantidad, sino que lo hace de manera escalonada y eso permite mayores posibilidades de tener inversión. Pero sin duda vamos a pedir más presupuesto. Magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será un tema que estaremos dándole seguimiento en el tiempo porque no, este tiempo, como usted lo ha planteado, tiene plazos fatales, tiene consecuencias en lo político si no se toman las decisiones a tiempo, así que estaremos muy pendientes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos al tráfico rápidamente y cerramos nuestro programa de este día jueves.